La historia humana está repleta de silencios incómodos, de textos que fueron borrados, de voces que fueron acalladas porque pronunciaban algo que nadie quería escuchar. Y entre esos silencios, uno de los más profundos es el que rodea a las parábolas que nunca llegaron a los púlpitos, las palabras que fueron consideradas demasiado peligrosas para ser predicadas, los fragmentos de sabiduría que contenían algo más explosivo que cualquier herejía teológica. Un código para entender el dinero, la abundancia y el poder material, desde una perspectiva que desafiaba todos los dogmas sobre la pobreza virtuosa. ¿Por qué la Iglesia, que tanto habló de renuncia y sacrificio, eliminó sistemáticamente de sus cánones aquellos textos que hablaban de prosperidad sin culpa, de riqueza sin pecado, de abundancia como manifestación divina? ¿Qué secreto guardaban esas parábolas apócrifas que las hacía más peligrosas que cualquier cuestionamiento sobre la Trinidad o la naturaleza de Cristo? Baruch Spinoza, el filósofo que fue excomulgado por atreverse a mirar lo que otros preferían ignorar, entendió algo fundamental, que las instituciones religiosas no temen las herejías teológicas tanto como temen la emancipación económica de sus fieles, porque un creyente pobre es un creyente controlable. Un creyente próspero es un creyente que podría dejar de necesitar la mediación institucional, y quizás, solo quizás, las parábolas perdidas contenían precisamente eso. La instrucción para alcanzar una libertad que no dependiera de ninguna institución, de ningún sacerdote, de ningún poder terrenal disfrazado de autoridad celestial. Imaginemos por un momento la escena. Los primeros siglos del cristianismo, cuando los textos circulaban sin la rigidez canónica que vendría después, cuando las comunidades cristianas aún debatían qué era auténticamente palabra divina y qué no lo era. En ese caos creativo, esos años formativos donde todo estaba por decidirse, existían evangelios completos que hablaban de la riqueza de manera radicalmente distinta a como lo hacía la narrativa oficial que terminaría imponiéndose. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene dichos de Jesús que parecen contradecir directamente la idea de que la pobreza es un estado espiritual superior. Pero ¿por qué esto resultaba tan amenazante? ¿Por qué un mensaje que hablara de abundancia sin culpa debía ser eliminado? La respuesta es escalofriante en su simplicidad, porque una institución que sobrevive del diezmo, de las donaciones, de la dependencia económica de sus fieles, no puede permitirse enseñar que la prosperidad es accesible sin su mediación. Si la gente descubriera que puede conectar directamente con lo divino y que esa conexión incluye la posibilidad de abundancia material, ¿qué necesidad tendría de una jerarquía eclesiástica que vive precisamente de administrar esa escasez? Spinoza no escribió específicamente sobre textos apócrifos financieros, pero su método filosófico revela exactamente el mecanismo por el cual estas enseñanzas fueron suprimidas. En su Tratado Teológico Político, Spinoza desarma metódicamente la autoridad religiosa, mostrando cómo las instituciones construyen su poder no sobre la verdad revelada, sino sobre el control de la interpretación. Cada vez que la Iglesia decidía qué texto era canónico y cuál era apócrifo, no estaba haciendo teología pura, estaba haciendo política de poder, estaba decidiendo qué narrativa serviría mejor a su estructura institucional. Y las parábolas que hablaban de prosperidad sin mediación eclesiástica, de riqueza como bendición natural y no como pecado que debía ser expiado, esas parábolas no cabían en un sistema que necesitaba mantener a sus fieles en perpetua necesidad. ¿No es revelador que las bienaventuranzas más celebradas sean las que hablan de pobres de espíritu, de mansos, de perseguidos, mientras que cualquier texto que hablara de prosperidad y poder personal fuera relegado al olvido? ¿Qué tipo de estructura de control necesita que sus seguidores se vean a sí mismos como eternamente carentes, esperando siempre una recompensa que solo vendrá después de la muerte? Los textos gnósticos, muchos de los cuales fueron descubiertos en Nag Hammadi en 1945, contienen fragmentos que sugieren una comprensión completamente diferente del dinero y la abundancia. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, hay pasajes que hablan del conocimiento como llave para transformar la realidad material, no para escapar de ella. Esta idea, profundamente herética para la ortodoxia, sugiere que lo material y lo espiritual
no están en oposición sino en continuum, que dominar las leyes de la abundancia no es alejarse de Dios, sino entender mejor su creación. Pero esto era inaceptable para una estructura que había construido toda su teología sobre la separación radical entre materia y espíritu, entre este mundo corrupto y el reino celestial puro. Si la materia podía ser espiritualizada, si la riqueza podía ser santa, entonces toda la economía de la culpa que sostenía el poder eclesiástico se derrumbaba. Los fieles ya no necesitarían pagar indulgencias, ya no necesitarían hacer donaciones expiatorias, ya no necesitarían vivir en la pobreza, esperando que esa privación les garantizara un lugar en el paraíso. Podrían simplemente prosperar aquí y ahora, sin culpa, sin mediación, sin permiso institucional. Y esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Qué contenían exactamente esas parábolas financieras perdidas? Los fragmentos que sobreviven, las menciones oblicuas en textos patrísticos que los condenaban sin citarlos completamente, sugieren que enseñaban algo que podríamos llamar un código financiero espiritual. No se trataba de mera prosperidad material en el sentido vulgar. No era una especie de evangelio de la riqueza avant la lettre. Era algo más sofisticado y más peligroso, la idea de que existen leyes universales que gobiernan la abundancia, leyes que pueden ser comprendidas y aplicadas por cualquiera que alcance cierto nivel de conocimiento, leyes que no requieren intermediarios sacerdotales, que no necesitan rituales institucionales, que operan con la misma neutralidad que las leyes de la física. Imaginen la amenaza que esto representaba. Si la abundancia es una cuestión de entender y aplicar principios universales, entonces la Iglesia pierde su monopolio sobre la distribución de las bendiciones. Ya no puede ofrecer prosperidad a cambio de obediencia. Ya no puede usar la pobreza como herramienta de control. Ya no puede mantener a los fieles en perpetua dependencia. Spinoza habría reconocido inmediatamente este patrón porque es exactamente el mismo mecanismo que él denunció en relación con la interpretación bíblica en general. En su época, la Iglesia mantenía que solo los teólogos autorizados podían interpretar correctamente las Escrituras. Los laicos debían aceptar las interpretaciones oficiales sin cuestionarlas. Spinoza dijo: «No, cualquier persona racional puede leer e interpretar estos textos. No hay nada misterioso que requiera mediación sacerdotal. Las Escrituras hablan en lenguaje humano sobre asuntos humanos, y cualquiera con razón puede comprenderlas». Esto era revolucionario porque democratizaba el acceso a lo divino, eliminaba el monopolio interpretativo de la casta sacerdotal. Y exactamente lo mismo habría sucedido con las parábolas financieras apócrifas si hubieran permanecido en circulación. Habrían democratizado el acceso a la abundancia, habrían quitado a la Iglesia su poder de decidir quién merece prosperar y quién debe permanecer en la pobreza como penitencia. Habrían revelado que el reino de los cielos del que tanto se hablaba no era solo una promesa póstuma, sino también una posibilidad presente para quien comprendiera las leyes divinas de la abundancia. Consideremos uno de los fragmentos más fascinantes que sobrevive en el Evangelio de Tomás, el dicho 109. El reino es como un hombre que tenía en su campo un tesoro escondido sin saberlo. Después de su muerte, lo dejó a su hijo, que tampoco sabía nada. El hijo tomó el campo y lo vendió. El comprador fue, y mientras araba encontró el tesoro, comenzó a prestar dinero a interés a quien quiso. Esta parábola, que nunca entró en los evangelios canónicos, contiene un código financiero completo. Primero, el tesoro está ahí, en tu campo, en tu vida, pero no lo ves porque no sabes buscarlo. Segundo, puedes heredar oportunidades sin reconocerlas y desperdiciarlas por ignorancia. Tercero, quien encuentra el tesoro no lo guarda por miedo o falsa modestia, lo pone a trabajar, lo multiplica, lo comparte generando más abundancia. Esta parábola enseña algo que la teología de la pobreza no puede tolerar, que la abundancia está disponible para quien aprenda a verla, que heredamos potencial divino que podemos activar o desperdiciar según nuestro nivel de conciencia, y que multiplicar la riqueza no es pecado, sino administración sabia de los dones recibidos. ¿Por qué esta parábola no está en Mateo, Marcos, Lucas o Juan? ¿Por qué fue relegada a un texto que la Iglesia declaró herético? Porque su mensaje desmantelaba completamente la economía de la culpa, sobre la cual se construyó el poder institucional. Ahora bien, ¿desde dónde nos miras en este momento
Mientras estas palabras resuenan en tu mente, mientras estas preguntas empiezan a horadarte, a incomodarte, a despertar algo que quizás preferirías mantener dormido, te invitamos a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Y si sientes que estas palabras tocan algo verdadero, algo que necesita ser compartido, envía este video a un amigo cercano con el deseo de que reciba bendiciones en su familia, porque hay verdades que solo cobran su poder real cuando se comparten, cuando dejan de ser conocimiento privado y se convierten en conversación colectiva. Las parábolas perdidas no solo hablaban de encontrar tesoros, hablaban de algo aún más subversivo, de que la abundancia no es un recurso finito que debe ser administrado por una autoridad central, sino una fuerza infinita que se multiplica cuando se comparte correctamente. En fragmentos del Evangelio de Felipe encontramos la idea de que la riqueza del mundo es limitada, pero la riqueza del reino es ilimitada. Esta distinción es crucial. La economía terrestre opera bajo la lógica de la escasez. Hay poco, debemos competir, alguien debe controlar la distribución, pero las parábolas apócrifas sugerían que existe otra economía, la economía del espíritu, donde la abundancia no disminuye al compartirse, sino que se multiplica, donde dar no es perder sino abrir canales para recibir más, donde la generosidad no es sacrificio, sino inversión en la circulación de la gracia. Y esto, naturalmente, era completamente inaceptable para una institución que funcionaba precisamente con la lógica inversa: acumular, centralizar, controlar la distribución desde arriba. Si los fieles descubrían que podían acceder directamente a esa economía infinita, ¿para qué necesitarían los canales institucionales de la Iglesia? Spinoza entendió profundamente este mecanismo de control a través de la escasez. En su Ética, desarrolla la idea de que la mayoría de los conflictos humanos surgen de la creencia en la escasez de los bienes. Creemos que si otro tiene, nosotros no podemos tener. Creemos que la felicidad es un recurso limitado. Creemos que debemos competir por las bendiciones divinas como si fueran bienes finitos. Pero Spinoza propone que la verdadera libertad comienza cuando entendemos que la alegría, el conocimiento y el amor son bienes infinitos que se multiplican al compartirse. Este es exactamente el mensaje que contenían las parábolas financieras apócrifas, que la abundancia divina no funciona con la lógica de la escasez terrenal, que no hay que competir por ella, custodiarla celosamente o temer que otros la obtengan, que la mejor manera de asegurar tu propia abundancia es facilitar la de otros. Y esto, por supuesto, demolía completamente el modelo de poder eclesiástico que se basaba en posicionarse como el único canal válido entre los fieles y la gracia divina, cobrando peaje por ese tránsito. Pero ¿cómo funcionaba exactamente este código financiero oculto en las parábolas perdidas? Los fragmentos que sobreviven sugieren que no era un conjunto de técnicas prácticas para ganar dinero, sino algo más fundamental: una reorientación completa de la conciencia hacia la abundancia. Las parábolas canónicas que todos conocemos a menudo contienen advertencias sobre la riqueza. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero las parábolas apócrifas recontextualizan esto completamente. En el Evangelio de Tomás, el dicho 110 dice: «Quien ha encontrado el mundo y se ha hecho rico, que renuncie al mundo». Aquí la riqueza no es el problema es aferrarse al mundo como única fuente de riqueza. Es decir, si has logrado abundancia material pero sigues pensando que esa es la única forma de abundancia, sigues siendo pobre. La verdadera riqueza es reconocer que lo material es solo una manifestación de algo más vasto. Quien alcanza abundancia material sin perder de vista su fuente espiritual, ha descifrado el código. Quien se pierde en lo material creyendo que eso es todo, no ha entendido nada aunque tenga millones. Esta distinción es crucial y fue sistemáticamente borrada de la tradición canónica. La narrativa oficial colapsó todo en una ecuación simple: riqueza igual a pecado, pobreza igual a virtud. Pero las parábolas apócrifas mantenían una sofisticación que la ortodoxia no podía permitirse. La riqueza en sí misma es neutra. Lo que importa es la conciencia con la que se sostiene. Puedes ser pobre y estar completamente apegado al dinero, obsesionado con él,
definido por su ausencia. Puedes ser rico y estar completamente desapegado, usar la abundancia como herramienta sin identificarte con ella. La pobreza no garantiza virtud, la riqueza no garantiza corrupción. Lo que determina tu estado espiritual no es tu cuenta bancaria, sino tu relación con la abundancia. Y esto era demasiado matizado, demasiado complejo, demasiado peligroso para una institución que necesitaba mensajes simples que mantuvieran a los fieles en su lugar. Era mucho más conveniente decir: renuncien a la riqueza, acepten la pobreza, serán recompensados en el cielo. Eso mantenía el orden social. Eso garantizaba donaciones de gente que buscaba comprar su salvación. Eso preservaba la estructura de poder donde la Iglesia controlaba tanto la riqueza material como la promesa de riqueza espiritual. Spinoza habría señalado que este colapso de la complejidad en dogma simple es característico de cómo funcionan todas las instituciones de poder. No pueden permitirse el pensamiento matizado porque el matiz genera autonomía. Si las personas empiezan a pensar por sí mismas sobre cuestiones complejas, escapan del control institucional. Por eso las religiones organizadas tienden a reducir todo a mandatos claros. Esto está bien, aquello está mal, esto te salva, aquello te condena. Las parábolas apócrifas, con su insistencia en la ambigüedad, en la paradoja, en la necesidad de interpretación personal, representaban una amenaza existencial a ese modelo de control. No podías simplemente recitar lo que decían y saber qué hacer. Tenías que reflexionar, contemplar, llegar a tus propias conclusiones. Y una vez que los fieles empiezan a llegar a sus propias conclusiones sobre temas financieros y materiales, el poder de la institución para controlar sus vidas económicas se evapora. Ya no puedes venderles indulgencias, ya no puedes cobrarles por misas, ya no puedes mantenerlos en dependencia económica usando la culpa como palanca. Y aquí llegamos al núcleo más perturbador de este asunto. Las parábolas financieras apócrifas fueron suprimidas no porque fueran falsas o heréticas en el sentido teológico tradicional, sino porque eran demasiado verdaderas, demasiado efectivas, demasiado peligrosas para la estructura de poder existente. Si estas enseñanzas se hubieran mantenido en circulación, si hubieran sido predicadas desde los púlpitos, si hubieran sido enseñadas a los niños en las escuelas dominicales, toda la historia económica de Occidente habría sido diferente. No habríamos desarrollado la ética protestante del trabajo que Max Weber describió, donde la prosperidad es signo de elección divina, pero debe ser reinvertida productivamente, nunca disfrutada. No habríamos desarrollado la teología católica de la pobreza virtuosa, donde el sufrimiento material es camino de santificación. Habríamos desarrollado algo completamente diferente. Una espiritualidad de la abundancia consciente, donde la prosperidad es natural, accesible y santa, cuando se maneja con sabiduría y generosidad, donde el objetivo no es acumular ni renunciar, sino fluir en armonía con las leyes universales de la circulación de la energía. ¿Y cuáles eran esas leyes según las parábolas perdidas? Los fragmentos que podemos reconstruir sugieren varios principios fundamentales. Primero, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras con intención consciente y corazón generoso, regresa multiplicado. Esto no es karma mecánico ni contabilidad celestial, sino reconocimiento de que la energía que emites determina la realidad que experimentas. Segundo, la ley de la circulación. La abundancia debe moverse, fluir, ser compartida para mantenerse viva. Retenerla por miedo la mata. Dejarla fluir con confianza la multiplica. Tercero, la ley de la conciencia. Tu estado mental determina qué posibilidades puedes ver y por tanto qué oportunidades puedes aprovechar. Si vives en conciencia de escasez, solo verás escasez. Si vives en conciencia de abundancia, verás oportunidades por todas partes. Cuarto, la ley de la gratitud. Reconocer y celebrar lo que ya tienes abre canales para recibir más. La ingratitud los cierra. Quinto, la ley del propósito. La abundancia que sirve a algo mayor que el ego personal fluye sin esfuerzo. La que sirve solo al ego se estanca y corrompe. Estos principios, que aparecen fragmentados en diversos textos apócrifos, constituyen un sistema coherente para relacionarse con la abundancia material desde la conciencia espiritual. No son técnicas de pensamiento positivo ni autoayuda superficial.
Son principios profundos que requieren transformación real de la conciencia, y precisamente por eso eran tan peligrosos. Una institución puede controlar fácilmente a personas que solo necesitan seguir reglas externas. No puede controlar a personas que han transformado su conciencia y operan desde principios internos que entienden profundamente. Las parábolas apócrifas no ofrecían un conjunto de mandatos a obedecer, sino un mapa de territorio a explorar personalmente. Cada quien tenía que hacer su propio viaje de descubrimiento. Nadie podía hacerlo por otro. Ningún sacerdote podía vender ese conocimiento. Ninguna institución podía monopolizarlo. Era inherentemente democrático, inherentemente subversivo, inherentemente incompatible con cualquier estructura de poder centralizado. Spinoza llegó a conclusiones similares por rutas diferentes en su ética. Propuso que la libertad humana consiste en comprender las leyes necesarias de la naturaleza y alinearse conscientemente con ellas. No podemos violar esas leyes, pero podemos fluir con ellas voluntariamente en lugar de ser arrastrados contra nuestra voluntad. Esto es exactamente lo que proponían las parábolas financieras apócrifas respecto a la abundancia. Hay leyes universales que gobiernan cómo fluye la riqueza en el universo. No puedes violarlas impunemente, pero si las comprendes y te alineas con ellas, experimentas abundancia sin esfuerzo. La pobreza no es virtud sino ignorancia de estas leyes o resistencia a ellas. La riqueza mala vida no es violación de leyes divinas, sino desalineación que eventualmente colapsa. La prosperidad sostenible surge de comprender y aplicar conscientemente principios que siempre han estado ahí, disponibles para quien tenga ojos para ver y mente para comprender. Y esto, nuevamente, eliminaba la necesidad de mediación institucional. No necesitas que un sacerdote te diga cómo prosperar. Necesitas conocimiento directo de las leyes universales. Y ese conocimiento está disponible para cualquiera dispuesto a buscarlo con sinceridad. Pero hay una dimensión aún más profunda en todo esto que debemos explorar antes de avanzar. Las parábolas apócrifas no solo contenían un código financiero práctico, contenían también una reinterpretación completa de qué significa ser humano en relación con lo material. La teología ortodoxa que se impuso estableció una antropología de la culpa. Somos seres caídos, corrompidos por el pecado original, condenados a luchar con la materia como castigo. Nuestro cuerpo es prisión. Nuestras necesidades materiales son vergüenza. Nuestra relación con el dinero está maldita desde el principio. Solo la gracia divina, mediada por la Iglesia, puede salvarnos de esta condición miserable. Pero los textos gnósticos y apócrifos proponían algo radicalmente diferente. Somos chispas divinas temporalmente encarnadas, aquí no como castigo, sino como experiencia de aprendizaje. Lo material no es prisión, sino campo de juego, laboratorio de conciencia, donde el espíritu puede experimentarse a sí mismo en forma concreta. El dinero no es maldito, sino energía neutra, tan sagrada como cualquier otra forma de energía cuando se usa conscientemente. No necesitamos salvación de nuestra naturaleza material, sino integración consciente de espíritu y materia en unidad funcional. Esta antropología alternativa cambia completamente la relación con la abundancia. Si estás aquí como castigo, entonces sufrir es tu destino apropiado y buscar placer es rebeldía pecaminosa. Pero si estás aquí como conciencia divina, experimentando la materia, entonces dominar las leyes de la abundancia material es parte de tu propósito evolutivo. No estás traicionando tu naturaleza espiritual al prosperar materialmente. Estás expresando tu naturaleza espiritual en el plano material. La pobreza no es más espiritual que la enfermedad. Ambas son disfunciones que indican desalineación con las leyes naturales. La salud y la abundancia son estados naturales cuando estás alineado. Buscarlas no es egoísmo, sino inteligencia. Renunciar a ellas no es virtud, sino autotraición. Y esto, por supuesto, demolía completamente la economía de la culpa sobre la cual la Iglesia había construido su imperio. Si la gente dejaba de sentirse culpable por querer prosperidad, dejaba de necesitar comprar absolución. Si la abundancia era natural en lugar de pecaminosa, los ricos dejaban de necesitar donar fortunas para asegurar su salvación. Si el sufrimiento material no era camino al cielo,
Los pobres dejaban de aceptar pasivamente su condición, esperando recompensa póstuma. Todo el sistema se venía abajo. Y quizás esto explica la ferocidad con la que la ortodoxia persiguió y destruyó estos textos. No los eliminaron simplemente ignorándolos o dejándolos fuera del canon. Los quemaron activamente, declararon heréticos a quienes los poseían, persiguieron comunidades enteras que mantenían estas enseñanzas vivas. ¿Por qué tanta violencia contra palabras? Porque entendían perfectamente que estas palabras contenían el código para desmantelar todo su sistema de poder. Un sistema basado en control no puede tolerar enseñanzas que empoderan autonomía. Una jerarquía basada en mediación no puede tolerar instrucciones para conexión directa. Una economía basada en escasez no puede tolerar principios de abundancia infinita. La destrucción de las parábolas apócrifas no fue un accidente de la historia ni una simple disputa teológica. Fue genocidio de ideas, asesinato sistemático de posibilidades, erradicación deliberada de conocimiento que habría transformado completamente el curso de la civilización occidental. Y lo más perturbador, fue exitoso. Durante casi 2000 años, estas enseñanzas permanecieron enterradas, olvidadas, perdidas para la conciencia colectiva, hasta ahora. Porque vivimos en un momento histórico único donde los textos perdidos están siendo redescubiertos, traducidos, estudiados fuera del control institucional. El descubrimiento de Nag Hammadi en 1945 devolvió al mundo evangelios gnósticos que la Iglesia había intentado borrar de la existencia. Los rollos del Mar Muerto revelaron diversidades del pensamiento judío que precedió al cristianismo. Fragmentos papirológicos siguen apareciendo, reescribiendo constantemente lo que creíamos saber sobre los orígenes de nuestra civilización. Y en estos textos recuperados encontramos precisamente lo que la ortodoxia intentó destruir. Enseñanzas sobre la abundancia consciente, parábolas sobre el dinero como energía espiritual, códigos para prosperar sin culpa. El secreto está saliendo a la luz, la verdad enterrada está resurgiendo, y con ella la posibilidad de transformar completamente nuestra relación colectiva con la abundancia material. Pero ¿qué hacemos con este conocimiento recuperado? ¿Cómo aplicamos principios de hace 2000 años a nuestra realidad contemporánea? Aquí es donde el método de Spinoza se vuelve crucial. No debemos acercarnos a estos textos como fundamentalistas buscando dogma infalible. Debemos acercarnos como científicos de la conciencia, probando hipótesis, observando resultados, refinando comprensión. Las parábolas apócrifas no ofrecen verdades absolutas que debemos creer ciegamente. Ofrecen experimentos de conciencia que debemos realizar personalmente. ¿Funciona realmente la ley de la circulación? Experimenta, da generosamente y observa qué sucede. ¿Es verdad que la conciencia determina la realidad percibida? Cambia tu conciencia deliberadamente y observa si tu experiencia se transforma. Multiplica realmente la gratitud, la abundancia, practica gratitud sistemática y mide resultados. Este es un conocimiento que no puede ser transmitido meramente intelectual. Debe ser vivido, experimentado, verificado personalmente. Y eso es precisamente lo que lo hace inmune al control institucional. Nadie puede dártelo. Nadie puede quitártelo. Es tuyo en la medida en que lo encarnas. La historia de cómo estos textos fueron suprimidos es inseparable de la historia de cómo el cristianismo se transformó de movimiento espiritual subversivo a religión de Estado bajo Constantino. Ese momento, el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, representa la institucionalización completa de algo que había comenzado como resistencia a toda institucionalización. El cristianismo primitivo era profundamente antijerárquico. Las comunidades eran igualitarias. Cualquiera podía profetizar. Las mujeres enseñaban. Los esclavos predicaban. No había sacerdotes profesionales. No había edificios sagrados. No había textos canónicos fijos. Era caos creativo, fermentación espiritual, experimentación radical con nuevas formas de ser humano. Y en ese contexto, las parábolas que hablaban de abundancia sin mediación institucional circulaban libremente porque no amenazaban ninguna institución. Aún no existían instituciones que amenazar. Pero cuando Constantino vio la utilidad política de cristianizar el imperio,
todo cambió. Necesitaba uniformidad, no diversidad. Necesitaba jerarquía, no igualitarismo. Necesitaba obediencia, no experimentación. Necesitaba que la religión sirviera al Estado en lugar de cuestionarlo. Y para eso necesitaba eliminar sistemáticamente todos los elementos subversivos del cristianismo primitivo. Las comunidades igualitarias fueron reemplazadas por jerarquías episcopales. El profetismo libre fue reemplazado por doctrina controlada. Las mujeres fueron silenciadas. Los esclavos fueron devueltos a su lugar, y los textos que no servían a este proyecto de domesticación fueron declarados heréticos. Entre ellos, crucialmente, las parábolas que empoderaban autonomía económica, porque un imperio necesita que sus súbditos permanezcan económicamente dependientes. Un Estado necesita que la riqueza fluya hacia arriba, hacia la capital, hacia el emperador. Una alianza entre Iglesia y Estado necesita que ambas instituciones controlen tanto la salvación espiritual como la prosperidad material. Las parábolas financieras apócrifas representaban una amenaza directa a este proyecto porque enseñaban que la abundancia es un derecho de nacimiento divino, accesible sin mediación imperial ni eclesiástica. Enseñaban que las leyes de la prosperidad son universales y democráticas, disponibles para cualquiera que las comprenda y aplique. Enseñaban que no hay escasez real en el universo, solo distribución artificial creada por estructuras de poder que concentran recursos. Imaginen qué habría pasado si estas enseñanzas hubieran permanecido centrales al cristianismo, que se convirtió en religión oficial del imperio. Los campesinos habrían dejado de aceptar pasivamente su pobreza como voluntad divina. Los artesanos habrían reclamado el valor completo de su trabajo en lugar de aceptar lo que los terratenientes quisieran pagarles. Los comerciantes habrían desarrollado éticas de negocio basadas en abundancia compartida, en lugar de ventaja extractiva. Todo el sistema feudal que sostuvo Europa por 1000 años habría sido imposible de construir. La servidumbre habría sido imposible de justificar teológicamente. La concentración obscena de riqueza en la aristocracia y la Iglesia habría sido reconocida como violación de principios divinos en lugar de orden natural. La historia habría sido completamente diferente. Y esto nos lleva a una pregunta que Spinoza habría hecho inmediatamente. ¿Quién se beneficia de que la gente crea en la escasez? ¿Quién gana cuando la abundancia es vista como pecado y la pobreza como virtud? La respuesta es obvia: aquellos que ya tienen abundancia y quieren mantenerla sin competencia. Si puedes convencer a las masas de que no deben desear riqueza, de que deben contentarse con lo mínimo, de que su recompensa vendrá en el cielo, entonces puedes acumular recursos sin límite mientras ellos viven en privación sin rebelarse. Puedes trabajarlos hasta la muerte, pagándoles subsistencia mientras tú disfrutas de lujo obsceno, y ellos no solo lo aceptarán, sino que lo verán como orden divino. Este es el truco más brillante de control social jamás inventado: hacer que los oprimidos bendigan su opresión, que los pobres celebren su pobreza, que los explotados santifiquen su explotación. Y las parábolas apócrifas habrían desarmado completamente este truco al revelar que la abundancia es natural, accesible y santa para todos. Pero hay algo aún más sofisticado en este mecanismo de control que debemos desentrañar. No es solo que la Iglesia enseñara pobreza a las masas mientras acumulaba riqueza obscena para sí misma, aunque eso es indiscutiblemente cierto. Es que desarrolló una teología completa que hacía imposible cuestionar esta hipocresía. La doctrina del tesoro celestial: tus sufrimientos aquí te ganan recompensa allá. La doctrina de la providencia divina: Dios te ha puesto en tu posición social por razones que no debes cuestionar. La doctrina del orden natural: algunos nacen para gobernar, otros para servir. Eso es reflejo de la jerarquía celestial. La doctrina de la salvación por gracia: tu prosperidad material no indica nada sobre tu estado espiritual, solo la gracia gratuita de Dios distribuida según su voluntad misteriosa. Cada una de estas doctrinas servía para bloquear cualquier cuestionamiento del orden social existente, y todas juntas formaban un sistema teológico hermético que hacía imposible usar la religión cristiana para cuestionar la desigualdad económica. Al contrario, la religión se convertía en el principal garante de esa desigualdad.
Las parábolas apócrifas habrían dinamitado este sistema al enseñar algo completamente diferente. Tu estado material refleja tu estado de conciencia. Si estás en escasez, es porque operas desde conciencia de escasez. Si estás en abundancia, es porque has comprendido y aplicado las leyes de la abundancia. Esto no significa culpar a los pobres por su pobreza de manera superficial. Significa reconocer que sistemas sociales enteros pueden operar desde conciencia colectiva de escasez, creando instituciones que perpetúan privación para las mayorías, y que transformar la realidad material requiere transformar primero la conciencia colectiva. No puedes redistribuir tu camino hacia la abundancia universal si todos siguen operando desde conciencia de escasez. Pero si suficientes personas transforman su conciencia individual y empiezan a operar desde principios de abundancia, el sistema social completo eventualmente tiene que transformarse porque ya no puede sostenerse sobre fundamentos que nadie cree. Esto es exactamente lo que Spinoza entendió sobre el cambio social. En su tratado político, argumenta que las estructuras de poder solo se sostienen mientras la gente cree en ellas. En el momento en que suficientes personas dejan de creer, el sistema colapsa sin necesidad de violencia revolucionaria. Simplemente se disuelve porque nadie lo sostiene más. Y esto es lo que habría pasado con el feudalismo teológicamente justificado si las parábolas apócrifas hubieran permanecido en circulación. Eventualmente, suficientes personas habrían transformado su conciencia de la escasez a la abundancia. Habrían dejado de aceptar su privación como voluntad divina. Habrían empezado a exigir el valor completo de su trabajo. Habrían formado cooperativas basadas en principios de circulación abundante. Habrían creado sistemas económicos alternativos que gradualmente habrían hecho obsoleto el sistema extractivo existente. No por revolución violenta, sino por evolución consciente. No destruyendo lo viejo, sino creando lo nuevo hasta que lo viejo se vuelve irrelevante. Y aquí llegamos al corazón del asunto. ¿Por qué la Iglesia temía más a las parábolas financieras apócrifas que a las herejías teológicas explícitas? ¿Por qué las herejías teológicas podían ser debatidas, refutadas, contenidas dentro del discurso religioso, pero las parábolas que empoderaban autonomía económica no podían ser refutadas, solo podían ser suprimidas? No puedes argumentar contra alguien que ha aprendido a prosperar sin tu mediación. No puedes teologizar contra la abundancia cuando la gente la está experimentando directamente. No puedes mantener un monopolio sobre las bendiciones cuando la gente ha descubierto cómo acceder a ellas sin intermediarios. La única opción es destruir completamente el conocimiento que permite esa autonomía, quemarlo, enterrarlo, hacerlo desaparecer, y luego construir una narrativa alternativa tan convincente que nadie busque lo que fue perdido. Hacer que la pobreza parezca tan santa que nadie quiera otra cosa. Hacer que la abundancia parezca tan pecaminosa que nadie se atreva a buscarla. Hacer que la dependencia de la institución parezca el único camino seguro a la salvación. Y esto funcionó perfectamente durante casi 2000 años. La civilización occidental desarrolló una relación profundamente neurótica con el dinero y la abundancia material. Por un lado, celebramos la acumulación de riqueza como signo de éxito. Por otro, sentimos culpa profunda por desearla. Admiramos a los ricos, pero sospechamos que son inmorales. Despreciamos a los pobres, pero los llamamos bienaventurados. Trabajamos obsesivamente por dinero, pero pretendemos que no nos importa. Acumulamos riqueza, pero nos sentimos vacíos. Esta esquizofrenia cultural es el legado directo de haber suprimido las parábolas apócrifas que enseñaban una relación sana, integrada, consciente con la abundancia material. Sin esas enseñanzas, desarrollamos patología en lugar de sabiduría. Desarrollamos codicia o renuncia en lugar de administración consciente. Desarrollamos culpa o arrogancia en lugar de gratitud y generosidad. Perdimos el mapa para navegar sanamente el territorio de lo material, y seguimos perdidos 2000 años después. Spinoza intentó dar una alternativa filosófica a esta neurosis. En su Ética, propone que los bienes materiales no son malos en sí mismos, solo son problemáticos cuando nos definimos por ellos o cuando su búsqueda nos distrae de desarrollar nuestra potencia de existir. El sabio, dice Spinoza,
Usa los bienes materiales como herramientas para la buena vida, pero no se identifica con ellos. Los disfruta sin ansiedad, los pierde sin devastación, los tiene sin orgullo, los carece sin vergüenza. Esta es exactamente la actitud que las parábolas apócrifas enseñaban. Desapego sin rechazo, disfrute sin apego, abundancia sin identificación. Pero Spinoza escribía en lenguaje filosófico denso, accesible solo para intelectuales. Las parábolas hablaban en imágenes accesibles para cualquiera. Si hubieran sobrevivido en la tradición oral popular, habrían democratizado esta sabiduría. Todos los campesinos, todos los artesanos, todos los comerciantes habrían tenido acceso a esta forma sana de relacionarse con lo material. La neurosis occidental respecto al dinero nunca se habría desarrollado, pero se desarrolló. Y aquí estamos, en el siglo XXI, herederos de 2 milenios de confusión sobre el dinero y la espiritualidad. Por un lado, tenemos el materialismo secular que dice que el dinero es todo lo que importa, que la acumulación es el único juego que vale la pena jugar, que morir con más juguetes es ganar. Por otro lado, tenemos espiritualidades de la renuncia que dicen que el dinero es raíz de todo mal, que debemos rechazar lo material para alcanzar lo espiritual, que la pobreza es más pura que la prosperidad. Y en el medio, la mayoría de la gente vive en contradicción constante, queriendo abundancia pero sintiéndose culpables por quererla, trabajando por dinero pero despreciándose por hacerlo, admirando la riqueza pero sospechando que los corromperá. Es una locura colectiva. Y todo porque hace 2000 años, un grupo de hombres con poder decidió que las parábolas que enseñaban abundancia consciente eran demasiado peligrosas para permitir que existieran. Ahora imagina por un momento cómo sería el mundo si esas parábolas hubieran sobrevivido. Si cada niño cristiano durante 2000 años hubiera sido enseñado que la abundancia es natural, que la generosidad multiplica en lugar de disminuir, que las leyes de la prosperidad son accesibles para todos, que dominar lo material es parte del desarrollo espiritual, no una distracción de él. ¿Cómo sería nuestra economía? ¿Cómo sería nuestra política? ¿Cómo serían nuestras relaciones? ¿Cómo sería nuestra psicología individual? Probablemente seríamos mucho menos neuróticos respecto al dinero. Probablemente habríamos desarrollado sistemas económicos basados en circulación abundante en lugar de concentración extractiva. Probablemente la brecha entre ricos y pobres sería mucho menor porque la acumulación obscena sería vista como patología espiritual. Probablemente la generosidad sería norma en lugar de excepción, porque todos entenderíamos que dar abre canales para recibir. Probablemente la cooperación sería más común que la competencia, porque entenderíamos que la abundancia se multiplica al compartirse. Pero no vivimos en ese mundo. Vivimos en el mundo que resultó de suprimir esas enseñanzas. Un mundo donde el 1% posee más que el 99% restante. Un mundo donde la gente muere de hambre mientras hay suficiente comida para alimentar a todos. Un mundo donde trabajamos más horas que campesinos medievales, pero tenemos menos tiempo libre. Un mundo donde la depresión y la ansiedad son epidémicas porque nunca sentimos que tenemos suficiente. Este es el mundo que las parábolas apócrifas habrían prevenido. Este es el costo de haberlas suprimido. Y seguimos pagando ese costo cada día, cada uno de nosotros, en nuestra propia psique atormentada por la relación disfuncional con el dinero que heredamos sin cuestionarla. Pero es demasiado tarde para recuperar lo perdido. ¿Pueden 2000 años de condicionamiento ser deshechos? Spinoza diría que sí, pero solo a través del esfuerzo consciente de cada individuo. Nadie puede darte la liberación, debes conquistarla tú mismo a través del entendimiento. Y esto es exactamente lo que las parábolas apócrifas enseñaban. El conocimiento salvador no es información que recibes pasivamente, sino transformación que realizas activamente. No basta saber intelectualmente que la abundancia es natural, debes experimentarlo visceralmente. No basta entender que la generosidad multiplica, debes practicarlo consistentemente hasta que se vuelva tu segunda naturaleza. No basta creer que tu conciencia crea tu realidad. Debes observar rigurosa y honestamente la correlación entre tus estados mentales y tus circunstancias materiales. Este es un trabajo de toda una vida. No hay atajos, no hay píldoras mágicas, no hay rituales que lo hagan por ti. Es el trabajo más difícil que existe.
transformar tu conciencia desde sus fundamentos. Pero es posible, y los fragmentos que sobreviven de las parábolas apócrifas ofrecen un mapa para ese trabajo. No un dogma a creer, sino un territorio a explorar. Cada parábola es un experimento de conciencia que puedes realizar. Cada principio es una hipótesis que puedes probar. Cada enseñanza es una invitación a verificar personalmente su validez. Y esto es lo que las hace tan poderosas y tan peligrosas. Porque el conocimiento que verificas personalmente no puede ser desaprendido. La experiencia directa no puede ser refutada por ninguna autoridad externa. Si experimentas realmente que la generosidad te multiplica la abundancia, ningún sacerdote puede convencerte de lo contrario. Si observas realmente que tu conciencia determina tu realidad percibida, ninguna doctrina puede negar tu experiencia. Si descubres realmente las leyes universales de la prosperidad y las aplicas con éxito, ninguna institución puede interponerse entre tú y tu abundancia. Eres libre, no por permiso institucional, sino por conocimiento directo. Y esa libertad es exactamente lo que intentaron destruir cuando quemaron las parábolas apócrifas. Aquí es donde la crítica de Spinoza a la autoridad religiosa se vuelve crucial para entender por qué estas parábolas fueron suprimidas. Spinoza argumentó que las instituciones religiosas no basan su poder en revelar verdad, sino en monopolizar interpretación. No necesitan que la gente no conozca la verdad. Necesitan que la gente crea que solo ellos pueden interpretar correctamente lo que la verdad significa. Este es un truco mucho más sofisticado. Puedes dejar que la gente lea los textos sagrados siempre y cuando mantengas el monopolio sobre qué significan esos textos. Puedes permitir que la gente piense siempre y cuando controles los marcos dentro de los cuales piensan. Puedes incluso celebrar la búsqueda de verdad siempre y cuando mantengas el poder de certificar qué cuenta como verdad encontrada. Este es el mecanismo exacto por el cual la Iglesia mantuvo poder incluso después de que la alfabetización se extendió y la gente pudo leer la Biblia por sí misma. Simplemente dijeron sí, lean, pero solo nosotros podemos decirles qué significa lo que leen. Las parábolas apócrifas habrían destruido este monopolio interpretativo de una manera que ninguna herejía teológica lo hizo, porque no requerían interpretación autorizada. Sus principios eran verificables empíricamente. O funcionan o no funcionan. O la generosidad te multiplica la abundancia o no lo hace. O tu conciencia determina tu realidad o no lo hace. Puedes probarlo tú mismo, sin necesitar que ningún experto te diga si lo estás haciendo correctamente. Esta es experimentación espiritual directa, tan válida como experimentación científica. Y una vez que las personas empiezan a experimentar espiritualmente de manera directa, el poder de las instituciones religiosas para controlar sus vidas espirituales se evapora completamente. Ya no necesitas que te digan qué creer, sabes por experiencia directa. Ya no necesitas intermediarios entre tú y lo divino. Has establecido conexión directa. Ya no necesitas rituales institucionales para acceder a la gracia. Has descubierto cómo fluye naturalmente cuando estás alineado con sus leyes. Este es el verdadero horror desde la perspectiva institucional. No que la gente deje de creer en Dios, sino que descubra que puede relacionarse con lo divino directamente sin necesitar la institución. Por eso los místicos siempre fueron sospechosos para las iglesias establecidas, no porque negaran a Dios, sino porque afirmaban experiencia directa de lo divino, que hacía irrelevante la mediación sacerdotal. Y las parábolas apócrifas, esencialmente, ofrecían misticismo democratizado, no solo para santos y ascetas, sino para cualquier persona común dispuesta a experimentar con su conciencia. Eso era intolerable. Una iglesia puede tolerar que algunos místicos individuales tengan experiencia directa siempre y cuando la mayoría permanezca dependiente de mediación institucional. Pero si todo el mundo empieza a tener experiencia directa, la institución pierde su razón de existir, y ninguna institución permitirá voluntariamente su propia obsolescencia. Por eso las parábolas tuvieron que ser destruidas, y la destrucción fue sistemática, brutal y casi completamente exitosa. De los cientos o quizás miles de textos que circulaban en los primeros siglos del cristianismo, solo 27 libros fueron canonizados en el Nuevo Testamento. Todo lo demás fue declarado apócrifo, herético, peligroso
Los manuscritos fueron quemados. Los que los poseían fueron perseguidos. Las comunidades que mantenían estas enseñanzas vivas fueron disueltas por la fuerza. Los gnósticos, los montanistas, los marcionitas, docenas de grupos cristianos primitivos que mantenían tradiciones alternativas, fueron extirpados de la historia. Y con ellos desaparecieron las parábolas de la abundancia, los códigos financieros espirituales, las enseñanzas sobre prosperidad consciente. Durante 1800 años permanecieron perdidas, olvidadas, borradas tan completamente que la mayoría de los cristianos ni siquiera sabían que alguna vez existieron, hasta que empezaron a ser redescubiertas en el siglo XX. Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto, fragmentos papirológicos de Egipto. De repente, los textos que la Iglesia intentó destruir están reapareciendo, siendo traducidos, siendo estudiados, siendo publicados. Y resulta que contenían exactamente lo que la ortodoxia temía: enseñanzas que empoderan autonomía espiritual y económica, que eliminan la necesidad de mediación institucional, que revelan las leyes universales de la abundancia. Después de 2 milenios de supresión, el secreto está saliendo. Las parábolas están resurgiendo. Y con ellas, la posibilidad de sanar finalmente nuestra relación colectiva con la prosperidad material. Pero hay que tener cuidado aquí. Sería un error fatal leer estos textos como si fueran escrituras mágicas que automáticamente conferirán abundancia a quien los lea. Ese sería simplemente reemplazar un fundamentalismo por otro. Lo que ofrecen no es magia, sino método. No son hechizos, sino principios. No prometen resultados automáticos, sino que describen leyes naturales que puedes aplicar consciente y consistentemente para alinearte con flujos de abundancia que siempre han existido. Y eso requiere trabajo, requiere transformación real de conciencia, requiere práctica consistente, requiere honestidad brutal contigo mismo sobre tus propios bloqueos, miedos, resistencias a la abundancia. Requiere desmantelar todos los condicionamientos que heredaste sobre dinero y espiritualidad. Requiere reconstruir tu relación con lo material desde fundamentos completamente nuevos. Es el trabajo más difícil que existe, y nadie puede hacerlo por ti. Spinoza enfatizó exactamente este punto en su Ética. La libertad, dice, no es dada sino conquistada. Requiere esfuerzo sostenido de autoconocimiento y transformación. Nadie nace libre. Todos nacemos esclavizados a pasiones que no entendemos, arrastrados por fuerzas que no controlamos, determinados por causas que no reconocemos. La libertad consiste en entender las causas que nos determinan y alinear nuestra voluntad conscientemente con ellas. Esto es exactamente lo que las parábolas apócrifas enseñan sobre la abundancia. No naces próspero, naces condicionado para escasez por la sociedad en la que naces. La abundancia consciente requiere descondicionarte sistemáticamente y recondicionarte según principios que hayas verificado personalmente. Nadie puede darte esto. Solo puedes conquistarlo tú mismo a través de trabajo consciente sobre tu propia psique. Y aquí es donde llegamos al límite de lo que cualquier texto puede hacer. Las parábolas apócrifas pueden ofrecerte el mapa. Pueden señalar el territorio. Pueden describir los principios, pero no pueden hacer el viaje por ti. Ese viaje es irreductiblemente personal. Solo tú puedes observar tus propios patrones mentales. Solo tú puedes identificar tus propias resistencias a la abundancia. Solo tú puedes experimentar con los principios y verificar si funcionan en tu vida. Solo tú puedes transformar gradualmente tu conciencia desde escasez a abundancia. Y esa es precisamente la razón por la cual estas enseñanzas son tan poderosas y por la cual fueron tan peligrosamente suprimidas, porque no crean dependencia de ninguna autoridad externa. Al contrario, empoderan autonomía radical, te convierten en tu propio maestro, tu propio sacerdote, tu propio guía, y ninguna institución basada en control puede tolerar eso en sus miembros. Entonces, ¿qué significa recuperar las parábolas financieras apócrifas en el siglo XXI? Significa mucho más que añadir algunos textos curiosos a nuestra biblioteca de conocimientos históricos. Significa recuperar una forma completa de relacionarse con la realidad material que fue sistemáticamente erradicada de nuestra cultura. Significa
sanar una herida de 2000 años de antigüedad en la psique colectiva occidental. Significa desarrollar finalmente una espiritualidad que no requiera pobreza, una prosperidad que no requiera culpa, una relación con el dinero que sea sana, integrada y consciente. Y esto no es trabajo meramente individual, es trabajo civilizacional. Requiere que suficientes personas transformen su conciencia individual para que la conciencia colectiva pueda cambiar. Requiere que creemos nuevas instituciones basadas en principios de abundancia en lugar de escasez. Requiere que reimaginemos completamente cómo funciona la economía, la sociedad, la cultura. Es nada menos que una revolución de conciencia, y las semillas de esa revolución están en los textos que la ortodoxia intentó destruir, pero no pudo eliminar completamente. Porque aquí está la verdad fundamental que ninguna supresión institucional puede cambiar. Las leyes universales de la abundancia existen independientemente de si alguien las enseña o no. Están escritas en la estructura misma de la realidad. Operan constantemente, afectando a todos, reconocidas o no. Las parábolas apócrifas no inventaron estas leyes. Simplemente las describieron con claridad poética y precisión espiritual. Destruir los textos no destruyó las leyes. Solo dificultó que la gente las descubriera y aplicara, pero siempre fue posible redescubrirlas a través de observación cuidadosa, experimentación consciente, reflexión profunda. De hecho, todas las personas que han alcanzado abundancia sostenible sin sacrificar su integridad esencialmente redescubrieron estos principios por sí mismas, aunque no conocieran las parábolas antiguas que los articulaban. La verdad tiene una forma de manifestarse eventualmente sin importar cuánto se intente suprimirla. Y eso nos lleva a la gran ironía de toda esta historia. Al intentar suprimir las parábolas de la abundancia, la Iglesia inadvertidamente creó las condiciones para su eventual redescubrimiento de forma aún más poderosa, porque al crear tanta neurosis colectiva alrededor del dinero, al generar tanto sufrimiento innecesario a través de teologías de escasez, crearon una necesidad desesperada de sanación que eventualmente tendría que ser satisfecha. Y cuando los textos perdidos empezaron a reaparecer en el siglo XX, encontraron una audiencia hambrienta, una cultura enferma de su relación con el dinero, lista para cualquier cosa que ofreciera una forma diferente de relacionarse con la abundancia material. Si la Iglesia simplemente hubiera dejado las parábolas en circulación, probablemente habrían sido tomadas por sentadas, como cualquier otra enseñanza, pero al suprimirlas tan violentamente, las convirtieron en conocimiento prohibido, en sabiduría oculta, en tesoro perdido que ahora brilla con el atractivo de lo recién descubierto. Spinoza habría apreciado esta ironía. En su correspondencia, menciona repetidamente cómo la persecución de ideas las hace más atractivas, cómo la prohibición aumenta el deseo, cómo la supresión garantiza eventual resurgimiento con más fuerza. Esto es lo que pasó con su propia obra. Prohibida, quemada, perseguida en su tiempo, se convirtió en una de las influencias más poderosas en la filosofía occidental, precisamente porque su peligrosidad le dio peso, su prohibición le dio importancia, su supresión le dio autoridad moral. Y lo mismo está pasando ahora con las parábolas financieras apócrifas. Después de 2000 años de supresión, están emergiendo no como curiosidades históricas, sino como conocimiento vital que podría transformar completamente cómo la civilización occidental se relaciona con la abundancia material. El secreto enterrado está saliendo a la luz, y viene con toda la fuerza acumulada de 2 milenios de ser negado. Pero ¿qué hacemos concretamente con este conocimiento recuperado? ¿Cómo lo aplicamos a las realidades económicas del siglo XXI? Aquí es donde necesitamos evitar dos trampas opuestas. La primera trampa es el literalismo. Intentar aplicar directamente instrucciones de hace 2000 años a contextos completamente diferentes. Eso sería absurdo. El mundo económico de los primeros siglos después de Cristo no tiene nada que ver con el capitalismo globalizado digital en el que vivimos. La segunda trampa es el relativismo. Decir que como los contextos son diferentes, los principios no tienen relevancia. Eso es igualmente absurdo. Los principios universales son precisamente universales. Aplican en todos los contextos, aunque sus aplicaciones concretas varíen.
Lo que necesitamos es traducción inteligente, entender los principios subyacentes en las parábolas y luego reimaginar cómo esos principios se manifestarían en nuestro contexto actual. Tomemos, por ejemplo, la ley de la circulación que aparece en múltiples textos apócrifos. La abundancia debe fluir, moverse, ser compartida para mantenerse viva. En el contexto antiguo, esto se manifestaba en prácticas como el jubileo, la cancelación periódica de deudas, la redistribución de tierras, la hospitalidad radical hacia extraños. En nuestro contexto, ¿cómo se manifestaría? Quizás en modelos de negocio basados en abundancia compartida en lugar de extracción competitiva. En plataformas cooperativas en lugar de corporaciones extractivas. En economías de don que coexisten con economías de intercambio. En sistemas de ingreso básico universal que reconocen que la abundancia de la civilización debe circular hacia todos. En filantropía estratégica que no busca control, sino empoderamiento. En redes de apoyo mutuo que crean abundancia colectiva. Las formas concretas son diferentes, pero el principio es el mismo. La abundancia viva requiere circulación, no acumulación estancada. O consideremos la ley de la consciencia que es central en las parábolas gnósticas. Tu estado mental determina qué realidad experimentas. En el contexto antiguo, esto se enseñaba a través de prácticas contemplativas, meditación, oración continua, examen de conciencia. En nuestro contexto, podemos añadir herramientas de la psicología moderna, neurociencia, práctica de gratitud sistemática, reformulación cognitiva, trabajo con creencias limitantes, visualización consciente. Las herramientas son diferentes, pero el principio es el mismo. Transformar tu experiencia de la realidad requiere transformar tu conciencia. No puedes pensar en escasez y experimentar abundancia. No puedes vivir en miedo y atraer oportunidades. No puedes operar desde conciencia de víctima y crear prosperidad. Debes cambiar fundamentalmente cómo piensas, sientes y percibes antes de que tu realidad material pueda cambiar de manera sostenible. Y aquí es donde el conocimiento antiguo se encuentra con el moderno de manera fascinante. La neuroplasticidad, el descubrimiento de que el cerebro puede recablearse a sí mismo a través de práctica consistente, es esencialmente validación científica de lo que las parábolas apócrifas enseñaban. Puedes transformar tu conciencia deliberadamente. Los estudios sobre el efecto placebo muestran que las creencias cambian la biología. La investigación sobre gratitud demuestra que la práctica consistente transforma la percepción y mejora resultados de vida. Los estudios sobre visualización revelan que el cerebro no distingue completamente entre experiencia imaginada vívidamente y experiencia real. Todo esto confirma empíricamente lo que las tradiciones espirituales siempre supieron. La conciencia moldea la realidad de maneras profundas. Las parábolas apócrifas no eran superstición primitiva, eran descripción sofisticada de cómo funciona la conciencia humana, articulada en lenguaje poético en lugar de científico. Spinoza estaría fascinado por esta convergencia entre espiritualidad antigua y ciencia moderna. Él intentó precisamente esto, traducir verdades espirituales al lenguaje racional que pudiera ser verificado empíricamente. Su ética es esencialmente un tratado científico sobre cómo funciona la conciencia humana y cómo puede ser transformada. Y las conclusiones a las que llegó filosóficamente son notablemente consistentes con lo que las parábolas apócrifas enseñaban poéticamente y lo que la neurociencia moderna está descubriendo empíricamente. Hay leyes que gobiernan cómo funciona la conciencia. Esas leyes pueden ser comprendidas, y cuando las comprendes y aplicas conscientemente, transformas tu experiencia de la realidad. Esto no es misticismo vago ni wishful thinking, es tecnología de la conciencia tan rigurosa y verificable como cualquier tecnología material. Pero aquí está el desafío. Mientras que la tecnología material puede ser simplemente comprada o aprendida superficialmente, la tecnología de la conciencia requiere transformación profunda del ser. No puedes simplemente leer sobre gratitud y experimentar sus beneficios. Debes practicar gratitud consistentemente hasta que se vuelva tu modo de percepción por defecto. No puedes simplemente entender intelectualmente que tus creencias crean tu realidad.
Debes observar rigurosa y honestamente la correlación entre tus pensamientos y tus experiencias hasta que el conocimiento se vuelva visceral. No puedes simplemente decidir operar desde abundancia en lugar de escasez. Debes identificar y desmantelar todos los condicionamientos de escasez que llevas, lo cual puede requerir años de trabajo consciente. Esta es la razón por la cual las parábolas apócrifas no ofrecían fórmulas simples, sino principios para explorar en profundidad a través de práctica sostenida. Y es la razón por la cual tantas personas fracasan en transformar su relación con el dinero, incluso cuando conocen estos principios. Saber no es suficiente. Debes encarnar lo que sabes, y encarnar nuevos principios mientras vives en una cultura que opera según principios opuestos es extraordinariamente difícil. Es como intentar nadar contra una corriente poderosa. La cultura occidental moderna está saturada de mensajes de escasez. No hay suficiente. Debes competir. Acumula antes de que otros lo hagan. Tu valor está en lo que posees. El éxito de otros disminuye tus posibilidades. Estos mensajes te bombardean constantemente desde medios, publicidad, conversaciones casuales, estructuras institucionales. Transformar tu conciencia hacia abundancia requiere resistir activamente esta corriente cultural cada día. Requiere crear entornos deliberados que refuercen los principios de abundancia. Requiere rodearte de personas que operan desde conciencia de abundancia en lugar de escasez. Requiere consumir contenido que alimente la abundancia en lugar de contenido que alimente el miedo. Requiere diseñar tu vida de manera que apoye la conciencia que intentas desarrollar. Las comunidades cristianas primitivas que mantenían vivas las enseñanzas apócrifas entendieron esto. No intentaron transformar su conciencia individualmente mientras vivían inmersos en la cultura romana de acumulación y jerarquía. Crearon comunidades alternativas que operaban según principios diferentes. Compartían recursos, practicaban hospitalidad radical, celebraban la generosidad, apoyaban mutuamente el desarrollo espiritual. Crearon culturas en miniatura donde la conciencia de abundancia era norma en lugar de excepción, y esto les permitió mantener y profundizar estas enseñanzas hasta que la ortodoxia las destruyó por la fuerza. ¿Necesitamos hacer lo mismo en el siglo XXI? Probablemente sí. No necesariamente comunidades físicas cerradas, aunque esas pueden ser útiles, pero definitivamente necesitamos crear espacios culturales, virtuales y físicos donde los principios de abundancia consciente sean practicados colectivamente, reforzados socialmente, celebrados culturalmente. Sin ese apoyo comunitario, la transformación individual es posible pero infinitamente más difícil. Y aquí llegamos a una pregunta crucial. ¿Por qué la Iglesia destruyó las comunidades que mantenían vivas estas enseñanzas si, como afirma, busca el bien espiritual de la humanidad? La respuesta de Spinoza sería clara. Porque las instituciones no buscan el bien espiritual de la humanidad, buscan su propia perpetuación y expansión de poder. Pueden usar lenguaje de bien espiritual, pueden creer sinceramente que sirven a Dios, pero estructuralmente operan según lógicas de poder que determinan sus acciones independientemente de sus intenciones declaradas. Una comunidad que opera según principios de abundancia compartida, que no necesita jerarquía externa, que se autoorganiza espiritualmente sin mediación sacerdotal, es una amenaza existencial a una institución basada en monopolizar la mediación entre lo humano y lo divino. No importa cuán virtuosas sean las enseñanzas de esa comunidad, no importa cuán auténtica sea su espiritualidad, estructuralmente deben ser destruidas porque su existencia cuestiona la necesidad de la institución. Esta es quizás la lección más importante que podemos extraer de la supresión de las parábolas apócrifas. Las instituciones religiosas, sin importar cuán nobles sean sus orígenes, eventualmente operan según lógicas institucionales que priorizan autopreservación sobre verdad. Esto no es conspiración consciente, es dinámica estructural. Una institución que permitiera la existencia de enseñanzas que la hacen obsoleta no sobreviviría. Por selección institucional, solo sobreviven las instituciones que suprimen lo que las amenaza. Y esto significa que no podemos esperar que las instituciones religiosas existentes alguna vez adopten las parábolas de abundancia que recuperamos.
Al contrario, probablemente las resistirán, las reinterpretarán para que sean inofensivas o las ignorarán completamente. Si queremos que estas enseñanzas transformen la cultura, tendremos que hacerlo fuera y a pesar de las instituciones religiosas establecidas. Pero tampoco podemos simplemente crear nuevas instituciones religiosas basadas en estas enseñanzas, porque eventualmente sufrirían la misma dinámica. Las instituciones siempre terminan sirviendo a su propia perpetuación más que a su misión original. Esto es lo que Spinoza entendió profundamente. La libertad espiritual es fundamentalmente incompatible con la institución religiosa. No podemos tener ambas. O tenemos instituciones que controlan y dogmatizan, o tenemos libertad que experimenta y verifica. No hay síntesis posible. Las parábolas apócrifas sobrevivieron en comunidades descentralizadas que las transmitían oralmente, no en estructuras institucionales. Y probablemente así es como deben ser transmitidas en el siglo XXI, a través de redes descentralizadas, comunidades de práctica autoorganizadas, transmisión peer-to-peer, código abierto espiritual. Cualquier intento de institucionalizarlas las mataría nuevamente, solo que más lentamente. Esto significa que la recuperación de las parábolas financieras apócrifas no será un evento singular, sino un proceso continuo. No habrá un momento en que podamos decir, lo logramos, estas enseñanzas ahora están completamente integradas en la cultura. Será siempre un trabajo en progreso, mantenido vivo por individuos y comunidades que eligen practicar estos principios independientemente de si la cultura dominante los apoya. Será siempre resistencia activa contra la corriente cultural de escasez. Será siempre selección consciente de conciencia de abundancia en un mundo que constantemente te invita a regresar al miedo. Esto puede sonar desalentador, pero también es liberador. Significa que no dependes de ninguna institución. No necesitas esperar que alguna autoridad externa valide estas enseñanzas. Puedes empezar a practicarlas ahora mismo, donde estás, con lo que tienes. Y cada persona que lo hace contribuye a una masa crítica que eventualmente puede transformar la conciencia colectiva. Porque aquí está la visión final que las parábolas apócrifas ofrecen. Un mundo donde la abundancia es norma en lugar de excepción. Donde todos tienen suficiente porque todos entienden las leyes de la circulación. Donde la generosidad es natural porque todos reconocen que dar abre canales para recibir. Donde la cooperación reemplaza la competencia, porque todos ven que la abundancia se multiplica al compartirse. Donde la creatividad florece, porque nadie vive en modo de supervivencia. Donde el tiempo es libre, porque la tecnología sirve a la vida en lugar de esclavizarla. Donde el trabajo es expresión de propósito, en lugar de condena económica. Donde el dinero es herramienta neutra, en lugar de amo tiránico. Donde lo material y lo espiritual están integrados en lugar de separados. Este no es utopía inalcanzable, es simplemente cómo funcionaría una civilización que operara según los principios que las parábolas apócrifas describen, y cada persona que transforma su conciencia individual contribuye a acercarnos a esa posibilidad colectiva. Spinoza llamaría a esto vivir bajo la guía de la razón en lugar de estar esclavizado por las pasiones. Las pasiones nos hacen competir por recursos escasos, acumular por miedo, definir nuestro valor por posesiones externas. La razón nos muestra que la abundancia es infinita, que compartir multiplica, que nuestro valor es intrínseco. Las parábolas apócrifas ofrecen el mismo mensaje en lenguaje diferente. Puedes vivir desde el reino o puedes vivir desde el mundo. El mundo opera según escasez, miedo, competencia. El reino opera según abundancia, amor, cooperación. No son lugares físicos, sino estados de conciencia, y puedes elegir desde cuál operas en cada momento. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción es oportunidad de elegir el reino sobre el mundo, abundancia sobre escasez, amor sobre miedo, y cada vez que eliges el reino, lo manifiestas un poco más en la realidad material. Esta es quizás la enseñanza más profunda escondida en las parábolas financieras apócrifas. El reino de los cielos del que tanto hablaba Jesús no es solo promesa futura ni solo estado interno. Es también posibilidad material que podemos manifestar colectivamente si suficientes personas transforman su conciencia. El reino está entre nosotros, dice el Evangelio de Tomás.
solo que no lo vemos porque estamos condicionados para ver escasez. Pero si transformamos nuestra visión, si limpiamos las puertas de la percepción, como diría Blake, si alcanzamos la conciencia que Spinoza llama intuición, entonces vemos el reino que siempre estuvo ahí, y al verlo, lo actualizamos. Al reconocerlo, lo manifestamos. Al vivir desde él, lo traemos del potencial a la actualidad. El dinero, la abundancia material, la prosperidad económica, no son distracciones de esto. Son precisamente los territorios donde el reino debe ser manifestado. Son las áreas de la vida donde más urgentemente necesitamos transformación de conciencia. Y esto nos devuelve a la pregunta central: ¿por qué las parábolas que enseñaban esto fueron suprimidas con tanta violencia? Porque revelaban el secreto más peligroso de todos, que no necesitamos instituciones para conectar con lo divino. No necesitamos jerarquías para acceder a la abundancia. No necesitamos autoridades externas para vivir vidas prósperas y significativas. Las leyes están escritas en la naturaleza misma de la realidad. Están disponibles para cualquiera dispuesto a observar cuidadosamente, experimentar conscientemente, aprender humildemente. Las parábolas apócrifas simplemente las describían con claridad excepcional, pero destruir las descripciones no destruyó las leyes, solo hizo más difícil descubrirlas. Y ahora que las descripciones están siendo recuperadas, redescubiertas, retraducidas para el siglo XXI, el trabajo real puede comenzar. No solo entender intelectualmente estos principios, sino encarnarlos completamente, no solo como individuos, sino como comunidades, no solo en la esfera privada, sino transformando estructuras económicas públicas. Este es el proyecto civilizacional de nuestro tiempo, y las parábolas perdidas ofrecen el mapa que necesitamos. Pero hay una dimensión aún más oscura en esta historia que debemos confrontar directamente. No se trata solo de que la Iglesia suprimió enseñanzas que empoderarían autonomía económica. Se trata de que deliberadamente creó teologías que garantizaban dependencia económica. No fue pasivo permitir que la gente permaneciera en la ignorancia. Fue activamente fabricar doctrinas que aseguraran pobreza. La doctrina de que el sufrimiento en esta vida garantiza recompensa en la próxima no surgió de reflexión teológica desinteresada. Surgió de la necesidad institucional de que los campesinos siguieran trabajando tierras que no les pertenecían, pagando diezmos que no podían pagar, aceptando privación que no era necesaria. Era ingeniería social disfrazada de revelación divina, y funcionó perfectamente durante un milenio. Consideremos la doctrina del purgatorio, desarrollada extensamente en la Edad Media. Básicamente decía: incluso si has vivido virtuosamente, probablemente tendrás que pasar tiempo en sufrimiento después de la muerte antes de entrar al cielo. Pero afortunadamente, puedes reducir ese tiempo haciendo donaciones a la iglesia, pagando por misas, comprando indulgencias. Es brillante como mecanismo de extracción económica. Crea ansiedad existencial sobre el más allá. Luego vende la solución. Y lo hace de manera que mantiene a la gente constantemente dando dinero a la institución, incluso después de que han dado todo lo que tienen, porque nunca puedes estar seguro de que has hecho suficiente. Siempre podrías hacer una donación más para reducir el tiempo de tus seres queridos en el purgatorio. Es un sistema de extracción económica perpetua basado en miedo manufacturado. Y fue justificado teológicamente, predicado desde púlpitos, enseñado como doctrina sagrada. Las parábolas apócrifas habrían hecho imposible este sistema porque enseñaban que la conexión con lo divino es directa, inmediata, disponible sin mediación. No hay castigo póstumo que temer, no hay deuda que pagar, no hay institución que pueda interponerse entre tú y la gracia infinita. Eres manifestación de lo divino explorándose a sí mismo en forma material. Tu prosperidad aquí y ahora no es obstáculo a tu realización espiritual, sino expresión de ella. No necesitas comprar tu camino al cielo. Ya estás en él. Solo necesitas reconocerlo. Esta enseñanza habría demolido toda la economía del miedo sobre la cual la Iglesia medieval construyó su riqueza obscena. Por eso no solo fue suprimida, sino reemplazada activamente con su opuesto. No bastaba silenciar la verdad. Era necesario saturar la cultura con mentiras que garantizaran el sistema de extracción. Y Spinoza vio esto con claridad brutal.
en su tratado teológico-político, dedica capítulos completos a demostrar cómo las instituciones religiosas utilizan el miedo como herramienta de control. Miedo a la muerte, miedo al castigo divino, miedo a la exclusión social, miedo a la condenación eterna. Estos miedos son cultivados sistemáticamente porque personas asustadas son personas controlables. Personas asustadas aceptan autoridad sin cuestionarla. Personas asustadas dan su dinero, su tiempo, su autonomía a cambio de promesas de seguridad. Y las instituciones religiosas se convirtieron en maestras de fabricar y explotar estos miedos, no porque fueran malvadas, sino porque estructuralmente necesitaban estos miedos para sostener su poder. Una iglesia que enseñara abundancia sin miedo, prosperidad sin culpa, conexión directa sin mediación, se habría quedado sin congregación y sin ingresos. Tenía que enseñar lo opuesto para sobrevivir institucionalmente. Esto explica algo que siempre ha sido profundamente paradójico sobre el cristianismo institucional, que una religión fundada por alguien que predicaba amor, compasión y liberación se convirtió en una de las instituciones más represivas, violentas y extractivas de la historia humana. No fue accidente ni traición de principios originales, fue consecuencia inevitable de institucionalización. En el momento en que un movimiento espiritual se convierte en institución, debe empezar a operar según lógicas institucionales, y esas lógicas requieren control, requieren extracción de recursos, requieren monopolio sobre su dominio. Las enseñanzas originales que no sirven a estos objetivos institucionales deben ser modificadas, reinterpretadas o suprimidas. Y esto es exactamente lo que pasó con las parábolas de abundancia. No cabían en una institución que necesitaba mantener a sus miembros en dependencia económica. Tenían que desaparecer. Pero hay algo aún más perturbador que debemos reconocer. La supresión fue tan exitosa que la mayoría de los cristianos modernos ni siquiera cuestionan la narrativa de que la pobreza es virtuosa y la riqueza es sospechosa. Han internalizado completamente la propaganda diseñada para controlarlos. Celebran su propia privación como si fuera santidad. Sospechan de su propio deseo de abundancia como si fuera pecado. Se sienten culpables cuando prosperan. Y esta culpa los mantiene donando, pagando, manteniendo la institución, incluso cuando ya no creen en sus doctrinas. Es condicionamiento tan profundo que opera inconscientemente, determinando comportamientos sin que la persona sea consciente de por qué actúa así. Es el triunfo final de la supresión. Hacer que la gente policie su propia conciencia, que se censure sus propios deseos de abundancia, que rechace voluntariamente las enseñanzas que los liberarían. Ya no es necesario quemar los textos apócrifos porque la gente los rechazaría, incluso si los encontrara. El condicionamiento es tan completo que la jaula ya no necesita paredes físicas. Spinoza entendió este mecanismo de autoesclavitud. En su Ética, describe cómo las personas pueden llegar a amar sus propias cadenas, a defender su propia opresión, a atacar a quienes intentan liberarlas. Llama a esto servidumbre voluntaria, y es más difícil de superar que la esclavitud impuesta por fuerza porque la persona no reconoce que está esclavizada. Cree que está ejerciendo libre elección cuando en realidad está reproduciendo condicionamientos que nunca examinó críticamente. Cree que está siendo virtuosa cuando en realidad está perpetuando su propia privación. Cree que está sirviendo a Dios cuando en realidad está sirviendo a una institución que se beneficia de su pobreza. Romper este condicionamiento requiere algo extremadamente doloroso. Reconocer que has sido engañado, que has vivido según principios que te dañaban, que has sacrificado tu prosperidad por nada. La mayoría de las personas prefiere mantener sus ilusiones antes que enfrentar esta verdad devastadora. Y aquí es donde las parábolas apócrifas recuperadas pueden ser tanto cura como veneno. Para alguien abierto a cuestionar sus condicionamientos, pueden ser liberadoras, revelando posibilidades que nunca imaginaron. Pero para alguien profundamente identificado con la narrativa de pobreza virtuosa, pueden ser amenazantes, activando defensas psicológicas que las rechazan violentamente. Esto explica por qué muchos cristianos piadosos reaccionan con hostilidad cuando se les presenta evidencia de que enseñanzas de abundancia fueron parte del cristianismo primitivo.
No pueden integrar esta información sin desmantelar toda su identidad religiosa. Es más fácil negar la evidencia, declarar los textos falsos, atacar a quienes los estudian. Este es el mismo mecanismo que llevó a la supresión original, resistencia psicológica violenta a información que amenaza estructuras establecidas de significado y opera tanto a nivel individual como institucional. Entonces, ¿cómo se supera este condicionamiento profundo? Spinoza diría que solo a través del ejercicio sostenido de la razón, observando cuidadosamente qué creencias producen qué resultados en tu vida. Si crees que la pobreza es virtuosa, observa honestamente si esa creencia te ha llevado a mayor paz, alegría y capacidad de servir. Si descubres que solo ha producido ansiedad financiera, resentimiento y limitación de tu capacidad de ayudar a otros, entonces la razón te invita a cuestionar esa creencia. Esto no es hedonismo superficial, es investigación sincera sobre qué principios realmente sirven a la buena vida. Y las parábolas apócrifas sugieren que los principios de abundancia consciente sirven mucho mejor que los principios de pobreza virtuosa. Pero no puedes simplemente creerlo porque alguien te lo dice. Debes experimentar y verificar personalmente. Y aquí es donde el método científico puede aplicarse a la espiritualidad. Trata los principios en las parábolas apócrifas como hipótesis a probar. Hipótesis 1. La generosidad multiplica la abundancia. Experimento. Practica generosidad consistente durante 6 meses y observa qué pasa con tu situación financiera. Hipótesis 2. La gratitud transforma la percepción. Experimento. Lleva un diario de gratitud diario durante 3 meses y observa cómo cambia tu experiencia de la vida. Hipótesis 3. Tu conciencia determina las oportunidades que ves. Experimento. Deliberadamente cultiva conciencia de abundancia durante 1 mes y observa si empiezas a notar oportunidades que antes no veías. Este es rigor espiritual, no fe ciega. Y es exactamente lo que las parábolas apócrifas invitan. No que creas, sino que pruebes, que experimentes, que verifiques personalmente. Pero hay que advertir, este experimento de transformar conciencia desde escasez a abundancia puede ser extremadamente desestabilizante. Si has construido toda tu identidad alrededor de ser alguien que lucha con el dinero, que vive en privación virtuosa, que rechaza el materialismo, entonces empezar a experimentar abundancia puede sentirse como muerte del ego. Tu sentido de quién eres está amenazado. Tus relaciones pueden cambiar porque ya no te relacionas desde el rol de víctima o mártir financiero. Tu comunidad puede rechazarte porque tu transformación los confronta con sus propias limitaciones autoimpuestas. Este es uno de los grandes secretos de la transformación de conciencia. No solo cambia tu experiencia externa, sino que revoluciona completamente tu experiencia interna de ti mismo. Y eso puede ser aterrador incluso cuando es lo que consciente